litúrgicas. Pero hoy estamos haciendo memoria justamente en esta Semana Santa, que así llamamos o determinamos nosotros esta semana de sacrificio, porque cada día fue un gran sacrificio para Jesús. Cada momento que pasó, cada acción que se dieron en esta semana, nos hacen recordar cuánto le costó a Jesús. El primer día, tal vez la entrada triunfal en ese llamado Domingo de Ramos, la verdad es que habrá sido todo euforia y maravilloso, y una cosa maravillosa, pero realmente después, cuando Jesús va al templo y se enoja con los que estaban haciendo negocios, aprovechándose de los demás, cada vez que Jesús iba o volvía a Jerusalén, porque en la noche se apartaba a la casa de sus amigos para poder descansar por un instante, humanamente estaba siendo muy agobiado Jesús. Y encontrar que ni siquiera la higuera tenía frutos. Encontrarse así que estaban continuamente buscando los fariseos, los saduceos, buscando cómo hacerle caer y poniéndole a prueba continuamente. Y llegando hasta el jueves a la noche, donde Jesús mismo aún sabía que hasta uno de sus mejores amigos, porque era parte de esos 12, llamado Judas, le iba a traicionar. Pero aún así Jesús no se echó para atrás. Días antes, semanas antes, Pedro le había convenido a Jesús y le había dicho: Maestro, no vayamos a Jerusalén, si sabes que te van a matar. Sin embargo, Jesús aún siguió adelante. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben esto de que Jesús no tuvo la obligación de hacer nada por nosotros? Fue su decisión, fue su voluntad y sobre todas las cosas su gran amor, su infinito amor por vos, por mí, porque Él te ama, porque Él nos ama, que hizo que Jesús viniera. Jesús decidió venir, Él vino. Dice allí Marcos 10, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir. Y servir en lo cotidiano, en lo diario, en las cosas de todos los días. Él vino a servir a la humanidad, vino a servirte y a servirme en las cosas de todos los días. Jesús estuvo al lado de los hambrientos y sació su hambre, las multitudes. Jesús estuvo al lado de los enfermos y no los vio allí convalecientes aún con diagnósticos irreversibles humanamente, sino que hasta los sanó, paralíticos, ciegos, leprosos. Jesús los sanó. Estuvo con los entristecidos, con los amargados, con los enlutados. Y Jesús no solo les dio un abrazo o una palabra de aliento, les hizo hasta un milagro que les cambiara el corazón. Una madre recuperó a su hijo que llevaba allí para ser sepultado. A Marta y a María les dio la oportunidad, usando para gloria de Dios la resurrección de su amigo Lázaro. Jesús no era indiferente al dolor. Lloraba con los que lloran. Y más de una vez, al no dejar que ayudara a muchos, como a su pueblo, dice la palabra de Dios que Jesús lloró también por ellos. Porque su deseo no estaba venir y ser coronado. Su deseo no estaba como tal vez muchos pensaban ese día de Domingo de Ramos, de ponerlo sobre un trono. Su deseo estaba en venir a librarnos del yugo del pecado. ¿Qué es el yugo? Es lo que te oprime. El yugo es lo que te amarga. El yugo es esa presión y lo que hace que no puedas muchas veces dejar el pecado. Es eso que algunos dicen está innato en cada uno de nosotros. Y que saben que la Biblia dice que no está innato. Que eso entra en nosotros por nuestra propia voluntad. El pecado no está en nosotros naturalmente.
Nosotros decidimos si queremos pecar o no. Y es nuestra decisión, como Jesús tomó la decisión de venir por nosotros. También nosotros tomamos la decisión si queremos seguir en el pecado o queremos ir a Jesús y pedirle que Él haga algo nuevo en nosotros. Allí al final del versículo 45 que recién leíamos, dice que Jesús dio su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa que Jesús dio su vida en rescate por muchos? Ese por, que es una palabra tan sencilla, tan pocas letras y tal vez ni siquiera meditamos mucho en el significado, tiene un gran significado, porque ese por es la palabra que reemplaza a en vez de. Jesús vino a dar su vida en vez de muchos, en vez de que muchos dieran su vida. Jesús dio su vida en vez de que vos dieras tu vida en la cruz por tu pecado. Jesús vino a dar su vida en vez de que yo muriera en la cruz por mi pecado. ¿Por qué? Porque ni vos ni yo podemos morir en la cruz por los pecados de otros. Tendríamos que haber ido por nuestros pecados. O aún peor, ¿puede haber algo peor que la muerte en la cruz? Sí, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. La Biblia enseña que el que no va con Dios irá al lloro, al crujir de dientes, al lamento eterno. Y eso realmente va a ser terrible. Pero yo no quiero ponerte miedo, yo vengo a darte esperanza. Yo vengo a hablarte de un mensaje de esperanza. Este jueves a la noche, este jueves santo, es un tiempo de esperanza. Porque no tenés que ir a ninguna cruz, ni siquiera ese horrible lugar de lamento, de llanto. Porque Jesús fue por vos a la cruz. Fue por mí a la cruz. Fue por tu familia. Fue por tus hijos, por tu matrimonio. Fue por tus hermanos. Fue por muchos. ¡Por muchos! ¿Entre cuántos te podés contar? ¿Será que podés levantar hoy tu mano y decir, yo me puedo contar entre esos muchos? Ya sos parte de esos muchos. No dice por todos, porque no todos le abrieron su corazón. Esa noche Jesús estaba reunido tan solo con sus más cercanos, pero muchos se lo perdieron. Podrían haber estado esa noche con Jesús, haber visto a Jesús partir el pan, compartirlo y tomar la copa y compartirlo y hablar de ese nuevo pacto, el pacto de la salvación, de la vida eterna, de la bendición. Pero, sin embargo, no pudieron estar allí. Hoy puede ser tal vez el día en que puedas decir en esta Semana Santa, yo quiero ser parte de esos muchos por los que Jesús murió en la cruz, por los que Jesús decidió ir a la cruz. Y podés serlo, sin lugar a dudas. Yo te puedo asegurar que esta noche, que esta tarde, que esta mañana, el tiempo en el que estás viendo este video, puedes encontrarte con Jesús. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué lindo lo que termina diciendo allí el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Marcos 10:45, que leíamos antes, dice que Jesús se dio un rescate. Jesús vino a rescatarnos. Esto sí está expresado en una idea de esclavitud, donde alguien que quería liberar a un esclavo tenía que rescatarlo, y ese rescate significaba pagar un precio. El precio por el cual se lo vendía a ese esclavo. Y tenía que tomar de su dinero y ponerlo allí y luego poner a ese esclavo en libertad sin querer reclamarle más nunca nada. Jesús dio su vida. Y hoy no te reprocha si no querés aceptar. Hoy si querés aceptar, si le abrís tu corazón, Él tampoco te
te va a decir, bueno, a partir de ahora, por lo que yo hice por vos, me estás debiendo tanto. Fue su gran e infinito amor. No sé si alguien te demostró el amor como Jesús te lo demuestra hoy, otra vez, todavía, por vos. Donde Él se entregó a sí mismo, tomó la decisión. Jesús tomó la decisión, es el único hombre que decidió nacer, pero también es el único que decidió dar su vida por nosotros. Hoy es tu oportunidad de abrirle tu corazón a Jesús. Yo voy a hacer una breve oración. Si querés estar con Jesús y ser parte de esos muchos, podés repetir conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día, por esta palabra, por este momento, porque entiendo que tienes vida eterna y salvación por mí, que el pecado vino a traerme condenación y castigo, pero vos viniste a darme vida eterna, a rescatarme de mi pecado. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno y de todos mis pecados. Y te pido que a partir de hoy me hagas tu hijo, tu hija. Yo quiero ser uno de esos muchos por los que viniste por mí. Amén. Si hiciste esta oración, Dios oyó tu oración, te lo aseguro. Pero además de oírla, Dios quiere que sigas adelante, que le sigas conociendo, que en lo diario, como Él dice en Marcos 10, puedas conocer cómo Dios aún te puede servir. No solo de ser útil, cómo Dios te quiere bendecir, beneficiar todos los días de tu vida. Si nos estás viendo a través de nuestro canal, de nuestras redes sociales o a través de algún video que te compartieron, escribile al que te compartió. Escribinos en nuestros canales. Acércate o acércate a un cristiano o una iglesia evangélica que tengas cercana y empezar a seguir a Jesús. Empezar a preguntar, ¿qué puedo hacer? Dios tiene algo lindo para hacer para tu vida. Dios te bendiga mucho. Y sea un día especial que no olvides nunca más por lo hermoso para tu vida. Amén.